La palabra infierno viene de infernum, que significa debajo de la tierra, lugar maldito. Pero viene de la traducción del hebreo Seol. Entienda, Seol es una dimensión que hay en el planeta. Siempre he enseñado que la tierra no es un simple planeta. En medio del cielo sideral que tiene tantas dimensiones, tanta galaxia, tanto planeta, que este planeta tenga tanta atención, porque el planeta Tierra, junto con el Sol y la Luna, hay dimensiones que nos conectan del espacio-tiempo a la eternidad, porque es una dimensión eterna, donde hay ángeles que están encarcelados en esa dimensión. Por eso dice, tienen por rey al ángel del abismo. La muerte no es un ángel. Entonces ahí es que muchos predicadores y muchos pastores no entienden eso. No es un ángel, la muerte es una estructura, es un reino. Lo dice Romanos 5:14, la muerte reina de Adán hasta Moisés. La muerte viene del hebreo Maweb, es una estructura de príncipe como los filisteos. Un imperio como los filisteos. Los filisteos no tenían un rey per se, sino que tenían una estructura de príncipe, pero había un príncipe principal que era el más fuerte. ¿Entiende ya? Eso es la muerte. La muerte lo enseña en Apocalipsis 12. Ese dragón no es el diablo. Ese dragón representa la estructura, el reino de la muerte en su plenitud, en su máximo poder. ¿Entendiste ya? Por eso lo presenta así. Bajo ninguna circunstancia, yo como maestro constituido por el Todopoderoso voy a sacar de contexto un texto, ni le voy a quitar autoridad a un texto para yo caer en fábula o en sueño, que ahí que está el detonante de nosotros. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión, pues una vez más, me place tener la última intervención del año junto al pastor Sandy Mato. Pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Hernández. Paz de Dios para tu vida siempre. Estaba en México allá, me dijeron que estaba Dios te usó de manera poderosa. Dije, hasta con el celular se caía en la gente. Dios, bueno, saludamos y bendecimos a toda esa persona de México que siempre se conecta contigo, que el Padre le cubra a cada uno de ustedes. Creo que México es un país que debe surgir, el Evangelio debe fortalecerse allá, ya que tienen una presidenta muy peligrosa, que está conectada al ocultismo, y eso es peligroso, pero el poder es de Dios. Así que lo bendecimos, Hernández, aquí estamos. Amén. Habíamos quedado en la pasada, que iba a ser la última, pero es verdad, quisimos aclarar algunas cosas y esta será la última de este año junto al pastor. Luego el pastor tiene que salir a unos compromisos, pero yo espero que usted este contenido, usted lo comparta, usted se lo envíe a alguien. Yo sé que alguien va a ser muy bendecido con lo que el pastor va a estar hablando en estos momentos, pastor. ¿Cuál es el tema? Bueno, la última vez que hablamos acerca del infierno y muchas personas pues han malinterpretado lo que se quiso aquí transmitir, porque a veces lamentablemente los creyentes no escuchamos correctamente, sino escuchamos algo y lo sacamos totalmente del contexto. Entonces, muchas personas estaban diciendo que el pastor le está negando la existencia del infierno. Y hay mucha controversia con respecto a eso. Entonces, el pastor nos va a aclarar. Y espero que usted pueda prestar atención a lo que aquí se va a estar hablando. Sí, el tema del infierno es un poco espinoso. Spinoza era un pensador que existió en la Edad Media, que la Iglesia Católica lo acorraló. Entonces, él decidió no creer en ese Dios que presentaba la Iglesia Católica, sino que él creía en el Dios que estaba en la naturaleza, que estaba en la cosa linda, que estaba en la sonrisa. Y por eso el tema del infierno es un tema un poco espinoso, y más nosotros los evangélicos, porque nosotros los evangélicos muchas veces somos muy emocionales en muchas cosas, creemos más, nos enfocamos mucho más en los sueños, en las revelaciones, que en el texto bíblico. Entonces es importante que sí, que aclaremos. Ahora sí le voy a decir algo a la audiencia. Yo estoy aquí por las perlas de Dios. La Biblia dice que la palabra hay que dársela a las perlas del Señor. Y las personas que a nosotros nos escuchan, sobre todo conmigo y el evangelista Hernández, son personas que les gusta la enseñanza, que les gusta la Biblia. Entonces nosotros no podemos quitarle autoridad al texto. Yo soy una persona
Y conozco a Hernández de muchos años, nos conocemos aproximadamente hace 20 años atrás. Hernández, un muchacho que me ha dado testimonio, un muchacho de Dios, ha permanecido, lo de Dios permanece. Él también me conoce a mí. Yo tengo muchos años de estudio encima. Yo estudiaba leyes y el Señor me dijo que dejara las leyes y que me fuera a estudiar teología y cultura hebrea, porque el pueblo lo necesitaba. Yo no lo entendía al principio, ahora lo entiendo. Entonces, nosotros tenemos una característica, Hernández, y es, si tú necesitas un consejo o algo relacionado a las leyes, ¿a quién tú buscas? Un abogado. Y si necesitas algo de la salud, ¿a quién tú buscas? Un médico. Si tiene un problema mental, ¿a quién tú buscas? Un psicólogo. Un psicólogo. Entonces, el problema de nosotros los evangélicos es que nosotros no autoproclamamos ministro. Cuando hablo de ministro, hablo de los ministerios. O sea, hay personas que no tienen llamado pastoral, pero ellos dicen que son pastores. Hay personas que no tienen llamado a ser maestros, pero ellos se hacen maestros. Hay personas que no tienen llamado evangelístico, pero ellos se proclaman evangelistas. Y así de manera sucesiva. O sea, el problema está en nosotros. Entonces, cuando hay un problema bíblico, ¿a quién tenemos que buscar? Al conocedor de la Biblia. Al maestro. Ahora, hay 3 tipos de maestros, que es importante señalar aquí, tú sabes, porque hay maestros que fueron constituidos por Dios. Todos los maestros fueron constituidos por Dios, pero la cultura hebrea enseña 3 tipos de maestros. Son 4, pero solamente voy a señalar los 3. Número 1, que es el moré, que es el maestro llano. Que el moré de ese que está llena las iglesias. La mayoría de las iglesias evangélicas y adventistas y muchas iglesias tienen moré, que son maestros de escuela bíblica. Luego viene lo que es el rabí. El rabí es maestro de moré. El rabí ya es de alto nivel. Y viene el rambán, que es maestro de rabí y maestro de moré. Entonces, cuando usted tiene un problema en cuanto a las Sagradas Escrituras, usted debe invitar a una persona capacitada por Dios, pero también en lo circular, porque Dios le dio la ciencia al hombre. ¿Entiende ya? Para que pueda traer luz a la iglesia. Y por eso que la iglesia evangélica tenemos tanto problema eclesiástico, de traducción, de los textos fuera de contexto, porque ya yo soy un pastor y ya yo entiendo que yo tengo que enseñar y que tengo la capacidad para eso. No es así, no todos los pastores tienen la capacidad para interpretar el texto de manera correcta. Ahora, hay 4 niveles de interpretación hebrea. El primer nivel es el nivel llano, ¿entiendes? Que ese nivel llano es conocer la Biblia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú narras un buen mensaje, es el primer nivel. Entonces, ese primer nivel es lo que manejamos todo, pero son 4 niveles, la cual yo no voy a hablar ahora porque no es el tema. Quiero aclarar estas cosas para que la multitud me pueda entender. Bajo ninguna circunstancia, yo como maestro constituido por el Todopoderoso voy a sacar de contexto un texto, ni le voy a quitar autoridad a un texto para yo caer en fábula o en sueño, que ahí que está el detonante de nosotros. Para que usted me entienda, ¿por qué la Biblia de nosotros, la que nosotros más usamos, que es la Valera, tiene muchos errores textuales? No la Biblia per se. La Biblia no tiene errores. La Biblia viene de lo alto. Los errores están en las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, está la Biblia hebrea, que es la Tanaj, que fue la primera Biblia, pues están los profetas, están los libros poéticos, los libros históricos, está la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y luego vino el Bri Arashá. El Bri Arashá es el nuevo, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Los judíos no lo mencionan así. Los judíos te dicen, gloria a Dios, primer pacto y segundo pacto. No, primer pacto y el pacto renovado. Primer pacto y el Bri Arashá, que es el pacto renovado. O sea, ellos no te enseñan la palabra Antiguo y Nuevo Testamento. Eso viene de Roma. Porque la doctrina del reemplazo lo que quiso reemplazar la Torah en todo su contexto. Por eso tú ves que estamos celebrando la Navidad. Muchos cristianos se comen el cerdo el 24 de diciembre. Y muchos cristianos creen que Cristo nace en diciembre. Entonces, cuando tú te vas al contexto bíblico, histórico, cultural hebreo, te das cuenta que Cristo nace de septiembre a octubre, que Él nace en una fiesta. Por eso Juan dice, y el verbo habitó. La palabra habitó ahí es cabaña, sucó. Hizo cabaña con nosotros, vivió con nosotros. ¿Tú entiendes cómo ya la cultura hebrea te está limpiando el texto? Pero nos vendieron un burrito, nos vendieron una campanita, nos vendieron un establo. Incienso y esas cosas, que eso es católico. No voy a hablar el tema de la Navidad ahora, pero quiero para que que de hecho, el año pasado, para esta misma fecha, en el canal hay una transmisión en vivo que hicimos, donde usted tocó el tema de la Navidad a profundidad, para que usted que está ahí
pueda ir a verlo en el play del Pastor Sandy Mato. Ahí está el tema de la Navidad. Exacto. Entonces, la Valera ni viene del hebreo, que es la Biblia hebrea. De la Biblia hebrea se trajo la Septuaginta, 100 años antes de Cristo. Y vino entonces la Biblia griega, del griego alejandrino, que a Constantino no le agradó el griego alejandrino porque estaba muy conectado al hebreo. Entonces luego viene la Vulgata latina. Entonces ya tenemos aquí 3 traducciones: hebreo, griego y latín. ¿De dónde viene la Valera? La Valera no viene ni del hebreo, ni del griego, ni viene del latín, dirigida a los españoles, a España per se, no a los latinos. Por eso hablo a vosotros cuando vayáis. Entonces, quienes traducen la Reina Valera fueron 2 sacerdotes que no tenían autoridad para eso. Quienes tienen la autoridad para hacer traducciones bíblicas son los Rambán. Son personas capacitadas. Por eso tú ves que en la Biblia, cuando habla cualquier cosa que quieran preguntarla, hablen a los hijos de Sadok, que esta gente eran rabinos, eran personas dotadas para traducir. Dios escribe derecho aunque las líneas estén torcidas. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo para entrar en el tema del infierno, para que usted me entienda. ¿Qué dice la Biblia de Barrabás? ¿Que Barrabás era qué? Un ladrón. ¿Un vulgar ladrón? Sí. Dice la Reina Valera. ¿Por qué la Reina Valera dice que Barrabás era un vulgar ladrón? Porque quienes traducen las Sagradas Escrituras del latín al español fueron Casidoro de Reina y Valera. Entonces ellos plasmaron el pensamiento de Roma. Porque ¿qué es la Iglesia Católica? El residuo de Roma. Es lo mismo, por eso gobernó durante 200 años, casi 1000 años. Por eso la imagen de Nabucodonosor en el sueño del capítulo de Daniel presenta a Roma con los 2 pies. ¿Qué representan los 2 pies? Representa el imperio de los Césares, 473 años, y luego viene el imperio papal, que duran casi 1000 años entre ambos, pero era lo mismo, que es la gran Babilonia que va a surgir en los últimos tiempos. Entonces, si tú no comprendes la escatología histórica, no comprendes la cultura hebrea, tú estás corto en cuanto a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Barrabás lo presentaban como un vulgar ladrón, pero para entender eso tú tienes que irte al pensamiento de los judíos del primer siglo. ¿Por qué Barrabás, la Reina Valera lo traduce como un vulgar ladrón? ¿Cuál era el pensamiento de los judíos del primer siglo? En esa época, los hijos de Judá, cuando retornaron, 400 años después, después que ellos retornaron, o 300 y pico años después, se levantó la línea Ptolomea, que fue una línea que subyugó a los hijos de Judá, lo mataron muchos sacerdotes, agarraron el templo, estaron en estatua de Zeus, Antíoco Epifanio IV, que significa Dios manifestado, sacrificó una celda en el lugar del sacrificio, sí, hizo que se lo comiesen. De ahí viene la palabra sacerdote. ¿Por qué le cambia tal nombre? Los sacerdotes no se llamaban sacerdotes, se llamaban Cohen o Coanín, ministro santo de Dios, y él le cambió el nombre, le puso sacerdote. Quítele las 2 primeras letras y usted verá que dice cerdote, significa cerdo grande. En el contexto judío cultural, tú nunca vas a escuchar hablar de sacerdote. Ellos te lo hablan porque eso es lo que es el lenguaje que entendemos. E igual que también le puso al templo tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Taberna del Q, que es una taberna, un centro de prostitución griego, y él le cambia al Mizcán de Dios, le puso, todas estas cosas vienen cambiando, que nosotros hoy en día la mencionamos, la vivimos, pero si tú no estudias no lo comprendes, y es normal que se levanten perseguidores, porque yo lo que estoy tratando es de hacer lo correcto. Si yo estuviera engañando, todo el mundo me siguiera, porque que nosotros estamos prestos a creer más a la mentira que a la verdad. Entonces, de ahí vienen todas estas traducciones, de ahí vinieron entonces los macabeos, Matatías, Judá, y enfrentaron ese sistema. Cuando ellos enfrentan ese sistema, de ahí vienen entonces los saduceos. Los saduceos eran las personas más ricas, pero estaban conectadas a los macabeos. Ellos decían que Dios podía levantar un rey, no tanto tenía que venir de Judá, sino de cualquier tribu. Y ahí vienen los macabeos, por eso ellos tomaron el dominio. De ahí vinieron entonces los esenios. Los esenios vienen en esa misma época porque los macabeos, los sacerdotes se le oponen y le dicen a ellos, mira, el rey tiene que venir de la tribu de Judá. Y ellos decían, no, Dios puede levantar un rey de cualquier tribu. ¿Dónde está Judá ahora? ¿Dónde está la tribu de Judá? Nosotros los que hemos peleado, y mataron muchos sacerdotes, los mismos macabeos, después que toman el dominio contra los griegos. Entonces muchos de los sacerdotes se fueron al desierto, de ahí vienen los esenios. Por eso que hay que entender el pensamiento judío del primer siglo. Esos esenios que Juan dice, yo soy una voz que clama en el desierto,
que habían creo que 20 órdenes sacerdotales. Juan viene de la orden de Abdía, porque Juan se fue al grupo del desierto y esos manuscritos que encontraron en la cueva de Qumrán era de los esenios, por la corrupción que había. Pero de ahí vienen los fariseos que vinieron de Babilonia. Entonces, aquí tenemos ya los celotes, esenios, tenemos que los saduceos, los esenios y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en los ángeles, creían que el Mesías venía de Judá. O sea que los fariseos eran los que daban una interpretación más cercana. Y por eso el fariseísmo en el primer siglo ellos toman fuerza, toman poder y estaban esperando al Mesías libertador que lo iba a libertar, que venía de la tribu de David. Entiende el pensamiento. Pero de la línea farisea se levantan los celotes. Entonces, ¿qué pasa con Barrabás? Barrabás era de la línea de los celotes. Vamos a darle la verdadera interpretación en el contexto cultural hebreo, no en el contexto cultural romano. Barrabás, un vulgar ladrón. Tú lo interpretas así, todos lo interpretamos así, pero ¿quién era Barrabás para los judíos? ¿Tú entiendes ya? Barrabás era de la línea de los celotes. También era Pedro y también era Judas, que eran celosos de la Torá, celosos de la ley. Entonces Barrabás interceptaba las carruajes que venían de Roma y ellos tenían que robar, tenían que destruir, tomar la arma, tomar dinero para ellos comprar el arma y fortalecer la revuelta que estaba en aquella época. Porque ellos creían en una revolución. Ellos creían una revolución. Entonces la Reina Valera nos presenta a nosotros a Barrabás como un ladrón. Un vulgar. Ladrón. Pero en el pensamiento judío del primer siglo era un héroe. Entonces son dos cosas aquí diferentes. De hecho, dice que estaba preso por seducción. Por seducción, por eso mismo, por revuelta que había armado. Eso es lo que dice la Valera. Vámonos al primer siglo. Para Roma en esa época que estaba gobernando Israel, Barrabás era un vulgar ladrón, lo vendieron así, porque era para trabajar la psique de la mente. Barrabás era un rambán, que era un maestro de maestros, celoso directamente de la Torá. Él robaba, claro que sí, pero era para interceptar los carruajes. Entonces, ¿qué es lo que te presenta la Biblia en el contexto cultural hebreo aquí? Aquí tenemos a Jesús y tenemos a Barrabás que dice, ¿qué presenta Pilato? ¿A quién quiere vosotros que suelten? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato. Si mi reino hubiese sido de este mundo, mi Señor hubiese mandado a mi súbdito. ¿Entienden? A libertarme. Mi reino no es. Y cuando Pedro le lleva a la oreja al soldado, que le dice, eso no es lo que yo te he enseñado, Pedro. Porque entendían en la época que el Mesías en cualquier momento se iba a revelar. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos del primer siglo no aceptaban a Jesús porque para ellos no era lo que andaban buscando. Jesús era demasiado espiritual. Ellos no querían una persona demasiado espiritual. Jesús era demasiado manso. No era lo que andaban buscando. Jesús no vino con la 10 tribus de Israel. No era lo que andaban buscando. El mensaje de Jesús no era de espada, era de amor y de paz. No era lo que ellos andaban buscando. Y por eso que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Ellos no entendieron. Ahora, para que entendamos qué significa Barrabás. La palabra Barrabás, gloria a Dios, Bar, que significa hijo. Barrabás, Bar del Padre. Bar, Abba, Padre. Hijo del Padre. Entonces, ¿qué era lo que querían los judíos de la época? Ellos querían a Barrabás porque Barrabás tomaba la espada. Barrabás quería libertarlo. Barrabás estaba armando la revuelta para que Judá sea libre. Barrabás quería establecer el reino terrenal. Y Jesús le está diciendo que mi reino no es de este mundo. Entonces, pero si tú analizas la vida de Jesús o sea que ellos están viendo a Barrabás como un héroe, como un líder. Como un líder, hijo del Padre, porque que Barrabás significa hijo del Padre. Por eso Bar significa hijo y Abba significa Padre. Y Jesús se proclama hijo de ¿quién? Del Padre. Del Padre. Entonces Jesucristo era un Barrabás. ¿Cuál era la diferencia? Que Cristo se proclama hijo del Padre celestial y está diciendo mi reino no es de este mundo. Pero Judá, ¿qué hace? Acepta el reino del mundo, no el reino celestial. Tenemos aquí dos hijos, un hijo del Padre celestial y un hijo del Padre terrenal. ¿Qué acepta Judá? El reino terrenal, no el celestial. Por eso que Jesucristo se va con la iglesia. Es un asunto de reino, la interpretación entre cuando dice suelten a Barrabás, ¿a quién quiere que suelte? ¿Al hijo del Padre celestial o al hijo terrenal? Judá acepta el Padre terrenal, que es de la tierra, y desecha el reino de los cielos, la parte espiritual, que ya esa es otra historia que tengo que traerte otro día, de hablar por qué Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque Jesús dijo, esta generación adúltera y fornicaria demanda señal, más señal no les será dada. Entonces ellos no entendieron que el reino que Cristo vino a establecer primero era el espiritual, no el terrenal.
Entonces, cuando tú lees la Reina Valera, pero ya está, nosotros predicamos, y Barrabás un ladronazo. Y Barrabás para los judíos era el héroe que andaban buscando. Por eso dijeron, queremos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Eso también pasa con el infierno. Ay. Eso también pasa con ¿qué? Con el infierno. Porque nosotros, la palabra infierno viene del latín infernum, que significa debajo de la tierra, lugar maldito. Pero viene de la traducción del hebreo Seol. Seol es una dimensión, y yo traje alguna cita bíblica, la vamos a leer para que la audiencia entienda. Seol es una dimensión que hay en el planeta. Siempre he enseñado que la Tierra no es un simple planeta. En medio del cielo sideral que tiene tantas dimensiones, tanta galaxia, tanto planeta, que este planeta tenga tanta atención, porque el planeta Tierra, junto con el Sol y la Luna, hay dimensiones que nos conectan del espacio-tiempo a la eternidad. Por eso dice, aquellos ángeles que descuidaron su morada fueron cerrados en prisiones eternas. Entonces el abismo es una dimensión. Abismo significa hoyo profundo, sin fin, porque es una dimensión eterna, donde hay ángeles que están encarcelados en esa dimensión. Por eso dice, tienen por rey al ángel del abismo. Ese ángel del abismo es un trono. Yo estaba enseñando eso en el instituto anoche. Y en esa dimensión eterna, Dios lo tiene encerrado porque son seres eternos. No son seres que están conectados al espacio y tiempo. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Entonces, ¿qué pasa? Tanto el sol como la luna, que hay dimensiones en el sol, la luna, la tierra y la luna, que son las esferas que se mueven, que la tierra gira en torno al sol. Entonces, el sol también tiene que ver con la muerte. La muerte se conecta al sol. ¿Por qué? Porque cuando Adán falla y es sacado del huerto de Edén, entonces ahí se activa el tiempo. Adán no habitaba en tiempo, Adán habitaba en un eterno presente, que viene el hebreo macóncavo, mi lugar de gloria. Cuando Adán sale de esta dimensión eterna, Adán entonces empieza a contarse el tiempo. Si tú tienes 30 años, tú tienes 30 vueltas al sol. El sol te está contando los años, te está disminuyendo. Hay una conexión, por eso el sol va a ser removido, va a ser mudado. Habrá cielo nuevo y tierra nueva, y ya el sol y la luna no existirán más. Dios lo va a remover porque el pecado lo alteró a ellos también. El pecado de Adán no solo alteró la tierra, sino también el sol y la luna. Y la luna y el sol se conectan a la muerte. La muerte no es un ángel. Entonces ahí es que muchos predicadores y muchos pastores no entienden eso. No es un ángel, la muerte es una estructura, es un reino. Lo dice Romanos 5:14, la muerte reina de Adán hasta Moisés. La muerte viene del hebreo mawet, que es una estructura de príncipe, como los filisteos. Un imperio como los filisteos. Los filisteos no tenían un rey per se, sino que tenía una estructura de príncipe, pero había un príncipe principal, que era el más fuerte. ¿Entiende ya? Eso es la muerte. La muerte lo enseña en Apocalipsis 12. Ese dragón no es el diablo. Ese dragón representa la estructura, el reino de la muerte en su plenitud, en su máximo poder. ¿Entendiste ya? Por eso lo presenta así. Entonces, la muerte es un reino la cual nosotros estamos enfrentando, que está constituido por príncipes, potestades, dominio, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Lo revela Pablo en Efesios 6. No tenemos lucha ni con carne ni sangre. Te lo está revelando Pablo. Entonces, por eso dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte, porque esa estructura será lanzada completa al lago de fuego. Entonces, por eso la muerte, la gente preguntaba, ¿cómo así que la muerte y el Hades? La muerte y el Hades al final van a ser lanzados. Usted está hablando de la estructura demoníaca que compone la muerte. Entonces, la Biblia dice, al hombre le está establecido morir una sola vez y después de eso, el juicio. El juicio. Usted está hablando de que se están quemando. No, Dios lo dice. Ahí es que está el detonante de nosotros. Entonces, al hombre le está establecido morir una sola vez y después de eso, el juicio. El juicio. Habla de un solo juicio. De un solo juicio, porque es que hay un solo juicio. Dice, he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, pero dice Ezequiel, pero toda alma que pecare, esa morirá. Pablo dice en Romanos también que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Entonces, todo reino tiene cárcel. Todo reino tiene ¿qué? Cárcel. Por ejemplo, la República Dominicana tiene diferentes tipos de cárcel. Aquí hay cárcel para menores, hay cárcel para ancianos, hay cárcel para mujeres, hay cárcel para hombres. Por eso dice la Biblia que el que sabe la verdad y no la hace mayor, condenación tiene. Porque hay niveles de condenación. Un menor no puede ser juzgado como un mayor. Eso es en toda parte del mundo.
Todo lo que tú ves en el mundo físico es una copia del mundo espiritual. Entonces, esa estructura de la muerte tiene cárceles por eso Isaías dice, y este no es aquel que turbaba las naciones y que a su preso no le abría sus puertas. Porque toda persona que murieron fuera de la Torá, esos reyes que Satanás utilizó y ha utilizado toda la vida para rebelarse contra Dios, para confrontar el sistema, son líderes que Satanás usó y él los tiene en prisiones, reservados. Porque él no le abre las cárceles a sus muertos, a sus presos. Esto lo está diciendo la Biblia. Entonces, el reino de la tiniebla es una estructura altamente peligrosa y por eso yo traje alguna cita bíblica acá para que el pueblo pueda entender. Dice en Mateo 25, en primera instancia, Mateo 25 te habla de que el reino de los cielos fue creado en la fundación del mundo. Otra versiones más cercana al original te dice antes de la fundación del mundo, porque el reino de los cielos es eterno. Entonces fue antes de la fundación del mundo. Pero fíjate que si tú lees Mateo 25, empieza a leer, dice, me viste desnudo, no me vestiste, me viste hambriento, apartado de mí, nunca te conocí, al fuego eterno. Y en el versículo 41 te lo dice, al fuego eterno preparado para Satanás. ¿Y quién? Sus ángeles. Y sus ángeles. O sea que el lago de fuego fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Para quién? Para Satanás y sus ángeles. El problema está en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero el hombre amó más ¿a qué? La tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Entonces vámonos al génesis del texto. La palabra tiniebla viene del hebreo kek o shek, que significa decomposición demoníaca. Lo que está diciendo Juan es que la raza humana, el infierno no fue creado para la raza humana, sino para Satanás y sus ángeles que desobedecieron antes que la raza humana existiera en el planeta. Entonces el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para la raza humana. Pero Juan explica el por qué la raza humana va al lago de fuego. Porque amaron más a la tiniebla, que representa los demonios, que a la luz, que es la emanación del Padre, el Todopoderoso, porque antes era la luz, y la luz era la luz de los hombres. Fíjate que Juan te explica. Desecharon a la luz, que era la vida, que es Jesús de Nazaret. Entonces Jesús representa, la luz representa la vida. La tiniebla representa a los demonios y la muerte, y por eso es que el mundo elige a la muerte, no a la luz. Entonces lo que el texto te enseña es, quizás yo hablé así porque hablé quizás para personas entendidas, y ahí que vino fue la interpretación. Yo no estoy diciendo que el infierno como estructura no existe, sí. Lo que yo estoy diciendo es que el infierno de John Tercer, que es un infierno greco-romano, no existe. Ese infierno de John Tercer, que fue en el siglo XII, creo que el siglo XV, que se quemó la mano diciendo que la gente se estaban quemando en el infierno. ¿Para qué? Para dar una indulgencia. ¿Hay qué cantidad de dinero? Porque Roma estaba en quiebra. Entonces yo tenía que construir Roma, y ese Vaticano, esa estructura que tiene, viene de los peligreses, del engaño. Entonces tú tenías que dar qué cantidad de dinero para sacar a la persona quemándose, llevarla al purgatorio, entonces de ahí pasar al paraíso. Pero el infierno como estructura sí existe. El problema es que todavía no se están quemando, porque es que la Biblia no lo dice. Yo no puedo quitar autoridad al texto porque un grupo quiere y otro grupo no. Entonces, si yo le quito autoridad al texto, entonces yo soy un falso maestro. Porque estoy poniendo algo. Yo no puedo decir porque usted se soñó. Ese problema de nosotros, la iglesia, que cada quien se sueña un sueño y levanta una iglesia. Por eso hay tanta corrientes evangélicas. Mira, están los Mita en Aarón. Que Mita se soñó, escucha. Mita era una misionera boricua que Dios usaba con poder, pero Aarón, que era seguidor de ella, se soñó que el espíritu de Mita cayó en él. Y entonces todo el mundo le creyó a él. Entonces puse, ¿cómo se llamó la iglesia? Mita en Aarón, porque Aarón se soñó que el espíritu de Mita entró en él. Otro, los testigos de Jehová, los adventistas, todas las dominaciones, la mayoría vienen por un sueño. Los primitivos, los barracucos. ¿Y quién saca esos barracucos de ahí? Tú vas conmigo, ¿entiendes cuál es el misterio? Entonces, la iglesia no se puede mover por un sueño. Yo no puedo venir aquí a decirte a ti, a fortalecer un sueño que tú te soñaste o que alguien se soñó para que tú creas en eso, porque yo no ando buscando preventa. Tú eres un hombre de Dios y yo sé que tú
Tú estás dedicado a la obra de Dios y tú estás haciendo esta entrevista, tú tienes que vivir de eso porque el trabajador le tiene su salario. Pero yo a ti no te cobro, ni le cobro ni ni Radio Estreno Celestial que fue allá, ni con Josué Druyal que tuvo un tiempo, porque yo no vengo aquí por preventa, yo vengo aquí porque hay un pueblo que necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios no se vende, pero tampoco se puede comprar, no hay forma. Entonces yo estoy aquí para instruir a la luz de la Biblia. Yo no puedo quitarle autoridad al texto. El problema está que vino un Juan de los Palotes, se soñó que Michael Jackson estaba bailando en el infierno y que Cala Espada y que Selena, que le decían que no ponían su música, que mientras más ponía su música más se quemaba, que hasta Gigi Ávila lo metieron al infierno también. Entonces vamos a creer que Gigi Ávila estaba en el infierno, un hombre de Dios, un hombre que hasta es descendiente judío. Gigi Ávila es descendiente judío directamente. No porque sea descendiente judío que se salvó. Él se salvó porque un hombre de Dios. Entonces, ¿vamos a creer nosotros los sueños o la Biblia? ¿Los sueños son bíblicos? Sí. Hay 5 niveles proféticos. Y el número 5 es el sueño. Pero cuando Dios te muestra algo, no deja residuo. Los sueños de Dios no dejan turbación, no dejan confrontación. Yo creo que el problema está, pastor, en que, como usted bien decía, le hemos creído más a los sueños que la misma palabra, y lamentablemente hay un grupo que se guía por sueños y por revelaciones. Por ejemplo, y ojalá, verdad, no se me sientan mal si quizás ven este contenido, estuve en un lugar en México donde me sorprendí porque en ningún momento vi que hablaban la Biblia dice. No, en ningún momento lo vi debatiendo temas bíblicos, sino profecías. El profeta, no, porque tal profecía. O sea, me llamó mucho la atención que la gente, lamentablemente, han dejado de un lado la Biblia. Ya no nos importa la Biblia. Ahora vámonos a las interpretaciones de sueños, de profecías y de cosas. Porque parece que a un grupo el texto sagrado ya le es obsoleto. Entonces quieren pastorear, quieren guiarse, quieren profetizar por una revelación, por un sueño de alguien. Y lamentablemente la iglesia de Cristo no se pastorea, no se guía ni por experiencia, ni tampoco por sueño, ni por profecía. La iglesia tiene que dirigirse por lo que dice el texto sagrado. Así es. Entonces la Biblia es así, Hernández. Yo creo que nosotros estamos comprometidos. Estaba buscando alguna cita bíblica. Nosotros estamos comprometidos con la verdad y la palabra. Ahora, quizás lo que yo pude decir acerca del infierno, la gente lo malinterpretó. El infierno como estructura sí existe. Lo que no es, lo que la Biblia enseña que están en el, ¿qué es la palabra infierno? Ya yo lo he explicado. Infernum significa lugar maldito, que viene, o debajo de la tierra, que viene de la traducción de Gehenna, o el Valle del Mon, que eran donde quemaban los muertos después de la guerra. Y de ahí que viene, de ahí que John Telser saca esa idea. Entonces de ahí viene del griego, del hebreo Seol y del griego Hades, que significa lugar de los muertos. O sea que la estructura viene de la traducción Seol, del griego Hades, del latín también Infernum y Gehenna. Sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ya nosotros adoptamos la palabra infierno en vez de Seol, que significa lugar de los muertos. Por eso la Biblia dice, al hombre está establecido morir una sola vez, y después de eso el juicio. Después de eso el juicio, porque viene un juicio. Entonces, yo no sé si yo estudié ley una vez y eso se llama sujúdice en el derecho. ¿Qué es sujúdice? Significa medida de coerción. Es cuando una persona es agarrada y que se le acusa de un delito. Cuando esa persona es agarrada y se le acusa de un delito, entonces va a medida de coerción. El fiscal trabaja junto con el gobierno. ¿Qué pasa con un fiscal? El fiscal tiene que reunir un expediente convincente para demostrar al juez de que esa persona es culpable. Entonces, por eso Satanás, esa estructura que nosotros conocemos como diablo y Satanás, es en la cultura hebrea es un fiscal. Entonces, por eso le llaman el acusador. El fiscal está para buscar el expediente. Por eso que tú ves que los demonios buscan la forma de que la gente no se acerque a Dios, que forniquen, que adulterien, que hablen mentira, que vivan en una vida no agradable al Señor, una vida apartada de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cada vez que tú cometes un adulterio, una fornicación, una mentira, una promiscuidad y todo el pecado que tú haces, la estructura de la muerte está estructurando un expediente en tu contra para demostrar en el día del juicio que tú eres culpable.
Por eso la Biblia dice, si el que practica el pecado es de quién, El diablo. pero que él practica de quién, es del diablo. Pero hijito, sabemos que somos hijos de Dios. Pero si alguno de vosotros ha cometido pecado, abogado, Tenemos para con nosotros, ¿quién? Jesucristo. el Hijo de Dios. Jesucristo hombre. Porque él como hombre tuvo que venir y morir. Entonces es el abogado de nosotros. Por eso cuando los libros sean abiertos, está el libro de la Biblia y el libro de la obra. Las obras son las obras, los pecados que la gente ha cometido, el expediente que ese reino tiene como fiscal, porque Satanás lo que un fiscal, que te va a llevar un expediente en el juicio ante el gran trono blanco, que dice la Biblia que en ese juicio dice que la tierra retornó pequeña delante de él y huyó de su presencia. Dice que los elementos físicos serán movidos, o sea que el juicio del ante el gran trono blanco no es en el planeta, es en el universo. Y si Mateo 24 dice que Dios de la fundación del mundo creó morada para nosotros, o la salvación eterna, porque hay un castigo eterno. Y dice más para abajo, será lanzado al fuego eterno junto con Satanás. Te habla de fuego eterno. Sí. O sea que el lago de fuego fue creado antes también de la fundación del mundo, así como la morada fueron creadas antes de la fundación del mundo, para Satanás y sus ángeles. O sea que no sabemos dónde que está el lago de fuego. Porque si vamos al planeta Tierra, el planeta Tierra tiene 4 capas céntricas, porque para no señalar, que es la corteza terrestre donde estamos, luego sigue el manto inferior, luego sigue el manto superior y manto inferior. Entonces luego tiene lo que es el núcleo externo. El núcleo externo calienta a 6.000 grados centígrados. ¿Externo o interno? No, el externo, núcleo externo. Luego entra el núcleo interno. Los científicos no han llegado al núcleo interno. Si el núcleo externo calienta a 6.000 grados centígrados, entonces el núcleo interno de la tierra es el corazón que habla la Biblia. Y Cristo descendió ahí. Por eso Pablo dice a los Efesios 4:9, y esto es que subió que, no primero que descendió a la parte más baja de la tierra. O sea que el Mesías entra a donde los científicos no han podido llegar, no han podido detectar el núcleo interno. Ese núcleo interno que los científicos no han podido llegar ahí es donde están las prisiones eternas. Es una dimensión donde hay cárceles. Por eso Pedro totalmente que te dice que Cristo descendió a la parte más baja de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados que perdieron su cuerpo en los tiempos ¿de quién? Del diluvio. Del diluvio. No eran a los ángeles, fueron las almas. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué esas almas se perdieron? Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Porque el problema era de fe. Abel dijo que Cristo venía en su ofrenda. ¿Su ofrenda era de qué? De cordero. De cordero. Entendiendo Abel que el Mesías, el Redentor, iba a venir para redimir a la humanidad. O sea que Abel no cree en él solamente, no pensó en él solamente, sino que Abel se identificó con la humanidad, de que no solamente él iba a ser redimido, sino toda la humanidad, de que el Redentor venía a salvar a la humanidad con su sangre, porque Dios se mueve con sangre. Si no hay sangre, Dios no se mueve. Pues tú ves que la boda, cuando te presenta la Apocalipsis te presenta una boda desde capítulo 1 hasta el 21. Es una boda. Y yo ahora a los muchachos diplomados se les enseño la primera parte. Vámonos a la cultura hebrea. ¿Cómo presenta la cultura hebrea Apocalipsis? Aparece el hijo, el novio. Luego escribe a las 7 iglesias, a la novia. Luego aparece el padre en el capítulo 4. Luego viene el cortejo, los 144,000. Luego vienen los 2 testigos. Esos 2 testigos, cuando el novio iba a casarse con la novia, había un testigo. Y ese el testigo era que anunciaba que esa doncella era virgen. Por eso tú ves que Jesús dijo, en la casa de mi padre hay mucha morada. Porque el novio, cuando iba a dar la dote por la novia, iba a la casa de su padre a hacer morada, para luego venir a la boda y llevarse esa novia para la casa. ¿Entendiste ya lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando el novio venía, la virgen era que estaban preparadas ya, porque ya la boda se preparaba, y era que anunciaba, porque no sabía el día ni la hora que venía el novio. Dice, quien anunciaba la llegada del novio, iluminaba el camino, eran las 10 vírgenes. Es una boda judía. Entonces, el testigo era que cuando ese novio se llegaba a la novia que tenía el coito, esa sangre que caía en un pañuelo blanco era la señal de que ese matrimonio ha sido consumado. Tenía que haber sangre para consumarse el matrimonio. Por eso un sacerdote no podía casarse con una mujer que no fuese virgen. Por eso que Jesús se casa con la novia. Porque él es sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces por eso la novia tiene que ser virgen. Cuando la Biblia te presenta una virgen es pura. Cuando te presenta una prostituta es falsa. Entonces ¿qué pasa? Dios se mueve con sangre. Por eso Abel creyó, pero Caín no creyó. Caín, la ofrenda que dio fue de
de fruta, porque no creyó, era religioso. Y dentro de la iglesia hay muchos religiosos. ¿Qué pasa? Que la descendencia de Caín siguió con esa creencia de que el Mesías no venía. Y por eso es que el Mesías baja a la parte más baja de la tierra y le dice a ellos: Abel creyó en mí. Y con lo que Abel creyó en mí, miren lo manifestado aquí. Mas ustedes no creyeron. O sea, lo que ustedes no creyeron se manifestó ahora. Por eso bajó a los espíritus encarcelados que perdieron su alma en los tiempos de Noé. Le dice: mire lo que Abel predicó antes, 4000 años antes de mí. Yo estoy aquí y por eso le manifestó a ellos. A eso bajó el Mesías, a la parte más baja de la tierra. Que de hecho, para lo que en la intervención pasada estaban escribiendo muchas cosas, ¿verdad? Ahí hasta ofensivas, porque lamentablemente no sé cómo alguien lavado con la sangre de Cristo puede llegar a ese punto hasta de ofender a un hermano, y porque quizás no tiene el mismo pensamiento que él. Note lo que el pastor le está hablando por la Biblia, que Cristo bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. En ningún momento dice el texto que se estaban quemando, estaban encarcelados. Por eso es que es bueno escuchar para aprender, no para intentar de refutar las cosas. A esos espíritus que, porque ahí volvemos al Seol, lo que nosotros conocemos como infierno, es lo mismo. Infierno, Hades y Seol es lo mismo. Son prisiones de oscuridad, claro que están en tormento. Y tú estás solamente con tu morir fuera de Dios. La Biblia dice que si un alma se va sin Cristo, le hubiese sido mejor no haber nacido. Claro que están en tormento porque tú estás bajo la tiniebla. Ya ahí no hay Dios por ningún lado. Ahí tú estás a merced de ese imperio de la muerte que vino a tres cosas: matar, robar y a destruir. Claro que esas almas están en angustia, están en tormento. Es difícil estar ahí. Ahora viene un juicio para ellos, pero yo te expliqué que el reino de la tiniebla tira un expediente con todas esas almas que están ahí. Y en el día del juicio esas personas serán juzgadas según sus obras. ¿Según su qué? Su obra, porque es un juicio. Y no dudes tú que en el juicio entre el trono blanco haya salvación. De que Dios chancea a mucha gente ahí, porque Dios en esencia es salvación, nosotros que vivimos condenando. Pero si este pedazo de carne, Dios me salvó, ¿cómo yo quiero condenar a otro? Pues yo a los evangélicos que ellos quieren que todo el mundo se quemen, que todo el mundo se muera. Lo que pasa es que lo que Dios estableció, tú no puedes determinarlo. Viene un castigo eterno, como hay una salvación eterna, porque yo no creo en la exterminación de la alma. Porque Salomón habla de la exterminación de la alma, pero el Mesías trae la verdadera interpretación. El Mesías te dice: allí será el lloro y el crujir de dientes, al fuego eterno, junto con Satanás y tus ángeles, que ya lo expliqué cuando iniciamos esto, porque él dice junto con Satanás y sus ángeles. Si Jesús te está diciendo, escucha, ahí vamos a derribar toda teoría de todo el mundo. Si tú quieres, vamos a Mateo 24, versículo 41. Escuche bien, que vamos a derribar toda teoría. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25. Versículo 41, léelo. Ok, vamos a buscarlo aquí. Versículo 41, para los que están ahí, Mateo 25, versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado? Diablo y sus ángeles. Ajá, ¿y qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los primeros que van a entrenarse en un Apocalipsis? La bestia, el falso Profeta. Pero el lago de fuego todavía no está virgen. ¿Qué está diciendo el texto ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús no está hablando, se lo voy a decir en hebreo, Yahushua está hablando ahí. No está hablando el apóstol Pablo, no está hablando el apóstol Pedro, no está hablando Sandy Mato, ni está hablando Nerón, ni está hablando Salomón, ni David. ¿Quién está hablando ahí? El que vino de arriba, el que creó todas las cosas. Él está diciendo: apartado de mí, maldito, al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces el Apocalipsis te dice que el lago de fuego, hay que buscar la cita para que yo entienda, que el lago de fuego no está entrenado. Vamos a buscar la cita. Déjame ver. Sí, vamos a buscar la cita, porque es que esta gente hay que hablar con cita. Vaya ahí tomando nota. Yo siempre lo digo al principio de estas entrevistas con el pastor Sandy. Esto es para que usted se siente con un cuaderno, un bolígrafo y vaya tomando nota. Y me ha sorprendido que mucha gente dice que tienen que repetir hasta 5 y 4 veces las entrevistas, porque ¿verdad? Hay que ir despacio. El pastor está buscando unos textos bíblicos, no sé si ya lo tiene el pastor, en Apocalipsis, para que usted ahí pues vaya tomando nota.
vaya anotando. Hermanos, por favor, comparta. Este es el momento de usted compartir. Dele like al video, suscríbase y envíeselo a alguien. Mira, lo primero que estrenan el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Lo entiende? Apocalipsis capítulo 10, versículo 20. Vamos a leerlo, escúchame aquí. Sí. Míralo ahí. Lo primero que estrenan el lago de fuego, déjame la cita de Mateo 25, Sí. versículo 41. Escucha. Lo primero que estrenan el lago de fuego es la bestia y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Mateo 25, versículo 41 te dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros, la raza humana. Lo explicamos al inicio de la entrevista. Dice, el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Porque lo primero que estrenan el lago de fuego es la bestia y el falso profeta. Porque Satanás va a ser atado por 1000 años. O sea que la bestia y el falso profeta ya tendrán 1000 años en el lago de fuego. Y luego Satanás y sus ángeles, dice, y fuego y azufre, y estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice aquí en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, la estructura de la muerte, lo que te expliqué en la primera entrevista, ahorita iniciando la entrevista, que ya explicamos esa estructura completa va para el lago de fuego. Ahora aquí viene el juicio. En Apocalipsis 15, 20, versículo 15, que te muestra el juicio. Pero ya está la bestia, el falso profeta, y está el reino de la muerte. ¿Dónde? En el lago de fuego. La raza humana no ha ido todavía al lago de fuego. Aparece en Apocalipsis, en el versículo 15. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue... Lanzado. ¿Fue qué? Lanzado al lago. Léeme nuevamente Mateo 25, versículo 41. Ok, Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ¿Quiénes ángeles. son esos malditos que Jesús está diciendo? ¿Preparado para quién? Satanás. Satanás y sus ángeles. Tú ves que en el versículo 10, versículo 14 y versículo 15 todavía la raza humana no ha sido lanzada. En el versículo 15 empieza el juicio. En el versículo 9... En el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis y el 14 está la estructura demoníaca. Primero, que son los que llegan ahí. Luego viene entonces la estructura del juicio. Ahora, Jesús habla de los malditos. ¿Quiénes son los malditos? Los revela Apocalipsis en Apocalipsis 21:8. ¿Por qué Jesús habla de los malditos? Irán al lago de fuego junto con Satanás, pero todavía no están. En el en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el 8, ¿qué te dice quiénes son esa gente? ¿Quiénes son? Dice así de manera textual: los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí está el juicio ante el gran trono blanco que empieza en el versículo 15 del 20. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue, no que está. Ahí es que está el problema. Fue lanzado al lago de fuego. Porque ya aquí, ya está el falso profeta, ya está la bestia. En el versículo 15 te revela, en el versículo 10 te revela la estructura de la muerte. Entonces en el capítulo 21, versículo 8 te revela aquí todo lo que siguieron la estructura de la muerte, que fueron lanzados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. ¿Entendiste ya el contexto? ¿Por qué Jesús habló y predicó todas estas cosas? ¿Por qué la Biblia te habla claro? Mira, el lago de fuego, el infierno de John Telce no es nada para esto, señores. Escucha, audiencia. Señores, tú sabes lo que, porque Dios es un ser que tiene capacidad de olvido. Es un atributo natural de él. La iglesia no sabe eso. Dios mío. Sí, Dios borra eso, porque Dios es inmutable, él nada lo atormenta. Dios dice, me voy a olvidar de fulano por un tiempo. Lo dice la Biblia. Dice que Dios se olvidó de los hijos de Israel y después se acordó. Dice que la oración de los hijos de Israel clamaron y llegó a la presencia de Dios, se acordó Dios
de los hijos de Israel. Y descendió Dios a libertad porque Dios tiene capacidad de olvido. Ese juicio entre los blancos, que toda esa gente se ha lanzado en el lago de fuego, Dios, dice la Biblia textualmente que Dios se olvidará de ellos. Se olvidará. Y Dios tiene capacidad de decir, me olvido y tantos años quizás me acuerde. Entonces hay una salvación eterna como hay una condenación eterna. Pero, ¿dónde está el problema de nosotros los evangélicos? Nosotros los evangélicos somos gente buena, pues yo soy evangélico. Y a mí me han engañado tanto, pero Dios me ha abierto los ojos. Y debemos seguir así, que nos sigan engañando. Pero no que me engañen, que me engañen con la palabra. Entonces, yo no puedo quitarle autoridad al texto porque yo me soñé. Yo no puedo. A mí en el instituto anoche me dice una, pastor, ¿y qué vamos a hacer con el libro de Rebecca Brown? Que hubo una que leyó el libro de Rebecca Brown, una cristiana, y se volvió loca. Ay, Dios mío. Se volvió loca textualmente. ¿Por qué se volvió loca? Porque ella creyó todo lo que escribió Rebecca Brown. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que toda escritura ha sido inspirada por Dios. O sea, que ya la inspiración existe. O sea, ya yo no puedo escribir un libro con mis experiencias personales y establecer mis experiencias personales como buena y válida. Eso no es lo que dice la Biblia. Ya no existe la inspiración, porque la inspiración fue cerrada con Apocalipsis. Con Génesis comenzó y con Apocalipsis se cerró. Entonces yo no puedo venir aquí a esta tribuna. Alguna vez yo he venido a hablar de mi experiencia personal aquí, porque este escenario no es para hablar de mi experiencia personal. Este escenario es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y para mucha esa audiencia que está ahí sea alimentado por el poder de la palabra. Que los ojos sean abiertos. Como han venido personas a reconciliarse con Dios y me han escrito, pastor, me he reconciliado con Dios escuchando la entrevista. Para eso este escenario. Yo no me subo en un púlpito a hablar de mí. Cristo ni siquiera habló de él. Yo le dije, le digo a los escribas y fariseos, ustedes no me reciben porque yo no vengo en mi propio nombre. Por eso me rechazan, porque yo vengo en el nombre de aquel que me envió. Pero va a venir uno que va a venir en su propio nombre, a ese recibiré, que es el anticristo. Entonces es lo que pasa con la audiencia. A la audiencia le gusta gente que vengan aquí, que cayeron en el infierno quemándose, que se le aparecían unos demonios, y que los demonios decían a esto y a lo otro, trayendo las ciencias ocultas. Satanás es padre de mentira. Todo lo que Rebeca ahí escribe ahí es mentira de lo que Satanás le está diciendo a ella. Esas fueron sus experiencias personales en el ocultismo, porque Satanás la tenía bajo una atmósfera de mentira y Jesucristo la libertó y la trajo a la verdad. Y ella lo que escribe ahí son experiencias personales de lo que se mueve en la tiniebla. Lo que Rebeca está estableciendo era como Satanás bajo la mentira la tenía engañada. Entonces tú no puedes leer ese libro y establecer eso como bueno y válido, porque eso no dice la Biblia, o lo dice la Biblia. Entonces yo no puedo establecer aquí mi experiencia personal es para que la gente me invite. Entonces, la iglesia evangélica está invitando más, pues los brujos son los famosos aquí en la entrevista. ¿Tú por qué no traes muchos brujos aquí? Si tú traes muchos brujos, estuvieras famoso, más famoso de lo que tú estás. Empieza a traer brujos aquí para que tú veas. Empieza a traer brujos para que tú veas eso que me estaban persiguiendo ahí, lo van a exaltar. Y van a hacer brujería también, porque hay muchos que están haciendo brujería. ¿Cómo tú crees que yo voy a creer a un ex brujo que me diga que Satanás le hacía esto, y que a los pastores le mandaban esto y que a los pastores lo otro? Y no dice que la Biblia que al que el Hijo de los libertare se dé verdaderamente libre. No dice la Biblia que lo que Dios ha bendecido ya no puede ser maldecido. Claro que vienen ataques, vienen luchas. Satanás te va a atacar, vienen pruebas. Pues yo no puedo creer en todo lo que un brujo dijo que hacía con Satanás. Pero los brujos dicen, yo vi un ex brujo diciendo que habían sirenas. Y yo voy a creer que las sirenas existen. Lo digo textualmente. Y dije que en los ríos hay un mundo lleno que no es esta dimensión. ¿Vamos a creer en esto? No, yo te estoy haciendo la pregunta. Que si vamos a creer que todos los ríos hay otro mundo, vamos a creer que en el mar hay otro mundo. Pues hay gente que han ido a hasta mi mamá me decía eso, que eso decían en los campos, de que había unas mujeres peinándose con peine de caracol. ¿Qué dice la Biblia que hay en el mar? Las tinieblas que estaban debajo del abismo, que operan, son demonios, espíritu impuro. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Son qué? Demonios. ¿Tú me estás entendiendo?
Entonces, esto es un tiempo que nosotros tenemos que sustentar nuestra fe en la palabra de Dios. Claro que Dios habla en sueños, sí. Dios habla por profetas, sí. Dios habla en revelaciones, sí. Pero cuando Dios te habla, Dios no deja confusión. ¿Me está entendiendo? Sí. Que realmente eso es lo que hemos venido pues recalcando hace un momento, que lamentablemente la gente cree más en experiencias personales, que hay experiencias que son reales, pero son de manera personal del trato de Dios para con alguien, no para que con esa experiencia tú pues formes unas doctrinas y creas que la iglesia se guía por eso. La iglesia no se guía por sueños. Hay hace un tiempo en una de los pueblos del país. Todos nos movíamos así, Hernández. Los pastores soñaban un sueño y lo establecían en la iglesia. Pero a lo que me refiero es que hubo un tiempo en un pueblo, específicamente en Yamasá, donde una sierva se soñó que había una hermana que estaba en pecado porque estaba desnuda. Se soñó que estaba desnuda y quiso manipular al pastor de la iglesia para que la ponga en disciplina, porque Dios les reveló a ella que esa gente estaba en pecado. O sea, quiso imponer un sueño como que algo es real. Y lamentablemente, y es lamentable cómo en las redes se están vendiendo hasta cursos de interpretar sueños. Dios mío. Sí, de hecho hay gente que hasta han escrito libros de cómo se interpretan los sueños. O sea, estamos metiendo la brujería en la iglesia, porque eso yo lo veía en las bancas de lotería, donde hay un cartel y se sueña con serpientes 8 y con tal cosa. Y estas cosas las hemos metido a la iglesia. Porque por la misma falta del conocimiento bíblico. Y hemos puesto doctrinas por sueños que hemos tenido. Y lamentablemente así está la iglesia evangélica. Pero estamos aquí para ayudar a la iglesia. Sí. Yo estoy aquí para ayudar a la iglesia de parte de Dios. Por eso yo lo digo y siempre lo he dicho. Yo no es que estoy ajeno a que una persona envíe una donación. Sí. Ahora, yo no recibo donación de todo el mundo, porque eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que sopesar. Sí. O sea, lo que yo estoy diciendo, si yo quisiera venir aquí como evangelista, porque yo por la gracia de Dios tengo un don evangelístico, y empezar a hablar más lengua que los corintios, y empezar a manipular a los demonios cuando empiezan cayendo, para que usted me mande una ofrenda como muchos hacen, yo no puedo manipular el don, porque el don no es para eso, y el don se activa. Si yo te empiezo ahora a dar un mensaje, el don evangelístico se me va a activar. Ahí van muchas personas que van a caer endemoniados. Y ahí empiezan a mandarte ofrenda y dinero. Yo no puedo hacer eso, porque ese mismo don me puede destruir a mí. Entonces la gente le gusta eso, que lo engañen. El don evangelístico es para predicar el año agradable de Dios, dar libertad a los cautivos, dar vistas a los ciegos. Entonces la gente le gusta que lo manipulen. Entonces tú que vienes a hablar con la verdad, que lo buscamos ahí en la Biblia. Ya el que quiera hablar de ahí, eso es su problema. O sea, la crítica de la gente a mí no me afecta, porque ya yo estoy inmune a eso. Ya yo he pasado tantos palos. Que ya lo que la gente quiera decir, eso a mí no me afecta. A quien le va a afectar es a usted. Ahora, hay una audiencia estrecha que nos escucha a nosotros. Y esa audiencia es la perla de Dios. Y para esa perla de Dios es que estamos aquí, porque la perla de Dios atesora la palabra. El que no es perla rechaza la palabra, no la va a recibir, se va a cerrar. Eso es lo que le pasó a Judá. Por eso te dice el ejemplo de Barrabás y de Jesús. Judá, ¿qué hizo? Dijo, no, el reino que queremos es el que nos ofrece Barrabás. El reino tuyo celestial, no queremos ese reino. Entonces hay mucha gente que se van a cerrar y van a decir, no, de aquí no me saca nadie. Porque mucha gente dice, no, que la Biblia dice que Rico y Lázaro se estaban quemando y nadie me saca de ahí. ¿Tú entiendes? Ya explicamos. Tú quieres saber que Rico y Lázaro, conforme a la cultura hebrea, vaya a la otra entrevista donde me están acabando. Y ahí yo explico quién es Rico y Lázaro conforme a la cultura hebrea. Hernández, la cultura hebrea no es mala, es buena. Es quien te la enseña. El problema está quién te enseñe la cultura hebrea, porque si vienes de la línea rabínica te va a volver religioso. No, es que también ese es el problema, que se nos enseñó que no hay que estudiar cultura. Por ejemplo, si uno va, si alguien de otro país, a veces no nos entiende, porque no conoce nuestra jerga y nuestra cultura. Entonces, para que pueda entendernos,
las Hay que cosas que estudiar la decimos, cultura. tienes que estudiar la cultura Tú dominicana. estabas en México, Exactamente. en México, Ahí voy. bicocho, ¿no? Ahí hubo alguien que me dijo, tú eres buen chingón. Ay, mi madre. Yo dije, este tipo me está diciendo una mala palabra. Sí. Y lo que me está diciendo es que yo soy alguien bien. Exacto. O sea, entonces, así como yo entiendo su cultura, yo estaba malinterpretando lo que él me estaba diciendo. Exactamente. Porque o sea, eso es lo que pasa. Si no entendemos la Es que es un cultura, asunto cultural. eso es lo que pasa. Por eso nosotros no podemos establecer nuestra cultura. Ahora, la Biblia no fue escrita para Occidente, fue escrita para Oriente, con un mensaje hacia Occidente, pero el mensaje es de Oriente hacia Occidente. Entonces, para comprender la Biblia tenemos que estudiar la cultura. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, dice que Saúl cubrió sus pies, y cuando David lo encuentra en la cueva, Que le cortó los eso era que pelos. estaba defecando, es un hebraísmo. Entonces, la Biblia tiene mucho hebraísmo que para tú entenderlo tienes que estudiar su cultura. Mucho hebraísmo que ahora yo no voy a traer a colación. Por eso traímos lo que significa Barrabá. Desde que tú escuchas el nombre Barrabá, es un ladronazo. Y Barrabá significa hijo del Padre. Jesús fue un Barrabá también, ya lo explicamos. Ay, Dios mío. ¿Tú entiendes? Porque la palabra Abba es padre, y entonces Bar, hijo. Entonces Jesús era del Padre celestial y Barrabá era del Padre terrenal. Entonces Judá rechaza ¿a quién? Al celestial, que por eso decimos mi reino no es de este mundo. Por eso suelten a Barrabá y crucifiquen al Mesías. Entonces lo que hace es que el Mesías se va con la iglesia, con las naciones, con lo que lo recibe. Y eso lo dice la samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren como en espíritu y verdad. Ahora, no vayas tú, ¿cómo que se llama ese que está ahí? Jonathan, no vayas tú a hacer ese corte porque el problema está en el corte que ustedes hacen. El problema es que ustedes hacen un corte ahí, entonces la gente para llamar más view y la gente no va a la entrevista y empieza a matar. ¿Tú entiendes ya? El problema está en el corte que ustedes hacen. Entonces tienen que hacer un corte estructurado, diseñado a la entrevista. Míralo cómo está ahí, ya escuchó eso para ir a matar. Entonces, entonces el que no escucha la entrevista completa no va a entender. Eso de que los ateos escucharon, de que gente quemándose en el infierno, y que los ateos creyeron, eso hace mucho que yo lo enseñaba, yo andaba hasta con eso, yo lo tengo allá en mi computadora, el video que te lo puedo enseñar. Eso se demostró que eso es falso. ¿Tú estás entendiendo? Eso es falso. Yo no puedo venir aquí, conociendo yo de parte de Dios la Sagrada Escritura, a decir a la gente eso, que a los ateos no. El infierno como estructura existe. Pero esa estructura del infierno es la palabra Seol, que vino de la traducción. O sea que no podemos decir que el infierno como estructura no existe porque está en la Biblia. Pero la Biblia lo establece como Seol, del griego Hades, Gehenna y del latín Infernum, debajo de la tierra. O sea que es lo mismo. Ahora lo que la Biblia te enseña es que están en prisiones eternas, en tormento, reservado hasta el día del juicio, que ya lo explicamos, que no vamos a volver atrás. Sí. Agarramos la Biblia, entonces ya nosotros estamos hablando, por eso Pablo dice, yo hablo sabiduría en personas que han alcanzado madurez. Esta entrevista es para personas que han alcanzado madurez. Esta entrevista es para personas que son perla de Dios, porque que no es perla la va a rechazar. Así que Dios me le bendiga a todos, paz de Dios para ustedes. Así que gracias a todos los que de una manera muy especial han estado conectados en esta transmisión, esperando que haya sido de mucha bendición para usted. Compártala, envíesela a alguien, porque alguien necesita ser bendecido con este gran conocimiento del pastor Sandy Mato. Pastor, yo no sé si tú quieres hacer preguntas, pero no la hiciste. No. Tenía que hacer preguntas. Claro que sí. Sí, no, lo que pasa es que, como le digo, creo que ha habido muchos puntos ya que se han aclarado con respecto a este tema del infierno. Y de verdad agradeciéndole porque, como le decía al principio, mucha gente están ahí viendo cosas, escuchando, pero no para aprender. Porque a veces vamos a la Biblia no para que Dios nos hable, sino para fortalecer un dogma que tengo. Y eso es peligroso porque sí, no estoy abierto a lo que Dios quiere enseñarme, sino lo que el pastor me enseñó. Y lamentablemente, mucha de la doctrina cristiana evangélica fueron establecidas por pastores que no tienen estudios bíblicos. Y por eso tenemos muchos baches y muchas cosas que decimos que son pecados, pero en la Biblia no está como pecado, sino que alguien dijo que eso es pecado. Bueno, por ejemplo, Luis M. Ortiz,
que fue el fundador del el movimiento misionero mundial, hace un tiempo mandó, en ese tiempo de los 80, 90, 70, un comunicado que decía que los cristianos no pueden usar modas chabacanas, como extravagantes. Y alguien leyó que los cristianos no podían usar chacabanas. Y ya por eso estaban condenando a los que usaban chacabanas hasta que leyeron bien y entonces se retrataron. O sea, vemos una iglesia que adopta cosas como pecado que realmente Dios no las estableció como pecado, sino que ellos entendieron que es pecado y por eso pues la han establecido así como tal, como pecado. Si alguno de vosotros, los que nos están escuchando, quiere estudiar la cultura hebrea, el diplomado de nosotros, Cultura Hebrea, comienza a final de enero. Ya yo estoy terminando el diplomado en escatología. Muchas personas me lo están pidiendo nuevamente. Yo le voy a enviar el número a la secretaria, a la rubia dorada, que es esposa del moreno que está aquí. Esa rubia dorada le va a escribir. Si quiere hacer de escatología, lo volvemos a hacer. Pero el de cultura hebrea ya comienza a final. Estudia la cultura hebrea, porque la cultura hebrea que nosotros enseñamos no es cábala, no es mística, es Biblia. Entonces eso le va a abrir los ojos. También quiero, Hernández, antes de irnos, mandarle un saludo a nuestro hermano, Lan Ramón, que yo sé que va a escuchar esta entrevista. Lan Ramón, el loco contigo. ¿Cuál es ese? Ese fue el que nos envió, el que nos donó la computadora, las luces, y también nos va a enviar las cámaras, que me dijo que ya está en proceso contigo. Así que Lan Ramón, muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te tome en cuenta eso. Agradezco tu ofrenda que ha enviado a este ministerio, el ministerio te lo agradece. Fíjate que yo queríamos hacer una inversión para un celular, pero ya el Señor nos mandó computadora, nos mandó luz y nos mandó también cámara para grabar. O sea que va a ser ya a partir del año que viene. Ese es Jiménez, apellido Jiménez. Apellido Jiménez, sí. Así que, mi hijo, Dios te bendiga, muchas gracias. Yo creo que esa donación ha venido de parte de Dios. Pues, ¿sabe por qué vino de parte de Dios? Porque no la pedimos y la necesitábamos. Y el mismo Manuel también nos decía, ¿y cómo? Digo, yo descanso en Dios. Así que también para la construcción del templo, Dios va a suplir. Porque el problema de la gente es que nosotros perdemos la fe. Yo sigo trabajando a Dios tranquilo con los recursos que Dios nos da. Sí. Yo no le pido a Dios más. Los recursos que Él nos da, nosotros los distribuimos en una iglesia. Nosotros vamos donde los indigentes con los recursos de nosotros. No pedimos a políticos. Yo quiero oír esa teoría. No pedimos, prepárate que vamos a llevar una cena ahora. Sí. Nosotros vamos a misiones, llevamos raciones de comida, peinamos niños, medicamentos, eso es con los recursos que Dios nos da. Sea poco, sea mucho que Dios nos da, somos agradecidos, porque la gratitud enriquece, mas la ingratitud empobrece. Y Dios es dueño de la plata y del oro. Yo no tengo que ir ante un político para que me construya un templo. Si Dios es dueño de la plata y del oro, ¿no puede suplirme Dios para construir un templo a Él? ¿No puede Dios hacerlo? Claro que Dios utiliza los recursos terrenales. Dios me puede usar a mí un día para darte una ofrenda. Puede usar a fulano como hizo con ese joven. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios sabía que yo necesitaba. ¿Y cómo? Dios decía, pero Dios mío, esa computadora. No, y que de hecho también reiterarle el agradecimiento a él. Él se comunicó conmigo, nos pidió una asesoría en cuanto a los equipos y hizo una inversión costosa, cámara, luces, computadora. O sea, él se dejó tocar para bendecir el ministerio del pastor, para que puedan pues de manera profesional dar las clases teológicas y también pues transmitir los cultos de las congregaciones. Así que gracias, hermano, por esta bendición que les enviaste el pastor Sandy Mato. Amén. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos. Amén. Así Shalom. que sin más preámbulo, Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Amén.